mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión. Es para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. Hermoso eres, mi Señor, hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Señor Jesús, yo sé que tú eres grande, yo sé que tú eres fuerte, Señor, Señor Jesús. Gloria a ti yo daré, gloria lo haré eternamente. Te daré por siempre gloria, Señor, Señor Jesús. Porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré
seas exaltado, Dios, sobre los cielos, sobre la tierra, tu gloria esté. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, oh Señor, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, oh Señor. Buenas noches, querida iglesia. Este jueves, una vez más, que Dios nos está uniendo y nos está permitiendo volver a clamar al Señor como iglesia. Espero que no haya olvidado el texto de 2 de Crónicas 7:14, porque seguimos pensando y seguimos girando en torno a ese texto que el Señor ya nos mostró en semanas pasadas. Y siempre lo estamos trayendo no solo a colación, sino como un eje nos está sirviendo de orientación para alargar los oídos espirituales y escuchar lo que Dios tiene que decirnos en cada reunión. Como hicimos la semana pasada, no sé cómo le habrá ido desde el jueves pasado hasta el día de hoy. Nuestra oración, como siempre le hemos dicho, diaria y permanente de parte de mi esposa y la mía, cada mañana estamos orando por la iglesia, pidiendo por cada una de las necesidades. Algunas las conocemos porque nos las comparten, otras no. Por eso es que, igual como hicimos la semana pasada, empecemos esta noche, ¿qué le parece? Presentando esa necesidad, ¿no? Yo sé que tiene una larga lista, igual como cada uno de nosotros, pero piensa en una o dos, las de mayor apremio quizás en este tiempo, lo que más necesite en este tiempo, lo que más requiere en estos tiempos. Y con esas dos peticiones entremos a la presencia del Señor según lo que dice el salmista. Estoy leyendo el Salmo 56, versículo 3, dice el salmista: en el día que temo, yo en ti confío. En el día que temo, yo en ti confío. Y agrega en el versículo 4, en Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Fíjese, la confianza del salmista está en la palabra del Señor, está diciendo, que le ha puesto toda su confianza. ¿Por qué? Porque lo conoce a Dios y sabe que lo que Él dice va a terminar cumpliéndose al fin y al cabo. Espero que en su corazón tenga esa misma convicción. Entonces tome esas dos cosas que le he mencionado, las de mayor apremio, y oremos todos juntos por esas necesidades. Y empecemos esta noche así delante de la presencia del Señor como iglesia, entrando, como dice, por sus atrios con acción de gracias. Pero también, Señor, esto es lo que necesitamos, ¿no? Esto es lo que tú conoces, pero tú te deleitas que tus hijos lo presenten en la confianza que tú vas a hacer y tú sabes cómo manejar ese asunto sobre todo. Así que cerramos nuestros ojos ahí, empecemos presentando nuestra necesidad al Señor en esta noche. Padre y Dios, te damos muchas gracias por reunirnos. Queremos aprovechar cada minuto que nos permites delante de ti, Señor, como congregación. Y quizás mientras algunos siguen sumándose a la red y están conectándose probablemente recién con esta reunión de clamor, de oración delante de tu presencia. Señor, pero cada quien tiene sus propios problemas, sus propias inquietudes y sus propias necesidades. Todos la tenemos, Señor. Y tú las conoces de antemano porque eres Dios.
Tú no necesitarías que te recordemos nada, pero sí te complace, Señor, en que vayamos con esa necesidad, en dependencia absoluta de ti y creyendo en lo que tú puedes hacer, no en lo que nosotros podamos hacer. Y conforme hemos leído a esta expresión del salmista, en el día que te vemos, yo en ti confío, dice el salmista. Y queremos decirte eso, Señor, en esta noche, que confiamos en ti, confiamos en tu palabra. Por eso es que la estudiamos, por eso es que todas nuestras oraciones están fundamentadas en ella, porque no solamente es nuestro deleite, sino nuestro fundamento de fe. Cada necesidad, Señor, en esta noche, que tú la conoces de todos y cada uno de los que están conectados o se estén conectando en los siguientes minutos, Señor. Por favor, te suplicamos por cada una de ellas y te pedimos por aquellos que están clamando por su salud, por aquellos que están clamando por su economía, por aquellos que están clamando por decisiones que deban tomar, por aquellos que están clamando por sus familiares que están enfermos probablemente, por aquellos que están incluso con el luto aún en su corazón por la partida de algunos seres estimados o queridos para ellos. Señor, toma todas esas necesidades, Señor, y absolutamente creemos que tú puedes impartir en la medida exacta y precisa conforme a tu gracia para cada una de esas necesidades. Y que ellos puedan conocer una vez más tu mano, Señor. Podamos ver una vez tu mano moviéndose en cada una de esas necesidades, Señor. Algunas serán respondidas inmediatamente, seguramente, Señor. Otras quizás tardarán más tiempo. Creo que tú estarás trabajando la fe en cada uno de nosotros. Pero, Señor, permítenos ser perseverantes en nuestras oraciones y nuestras peticiones delante de ti. Confiando en ello, Señor, dejamos todo esto en tus preciosas manos. Condúcenos por tu Espíritu a todo lo que convenga, Señor. Toma nuestros corazones, nuestras mentes. Que este tiempo de clamor sea verdaderamente de bendición para todos y cada uno de nosotros. Para eso nos hemos reunido, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, la semana pasada que empezamos esta historia apasionante relatada en el libro de Oseas, y yo mencioné algo que era importante considerarlo bien, y es la historia de Oseas es nuestra propia historia, es la historia del creyente, es la historia de la iglesia. Y en esos primeros 2 capítulos donde básicamente se ocupan Oseas en describir la experiencia que tuvo con el Señor desde su propia experiencia. Dios le permitió vivir cosas muy, muy crudas en realidad. El hecho de que leímos ya la semana pasada y nos detuvimos en cada uno de esos versículos del capítulo 1, para muchos el mandato medio extraño de Dios, de que lo lleve al profeta que se case con una mujer fornicaria y que tenga hijos de fornicación. Hasta eso ha hecho pensar a los historiadores que ninguno de los hijos de Oseas eran realmente de él. No sabemos si sea así, pero las expresiones en los 2 primeros capítulos hace pensar eso a varios de los historiadores o estudiosos de la palabra, de que aún en esto fue muy cruda la realidad de Oseas. ¿Cuál era el propósito final? Que a través de esa experiencia dolorosa pueda entender el corazón de Dios. ¿Quién puede entender el corazón de Dios, mis hermanos? Es algo que nos hizo pensar mucho la semana pasada el Señor en cuanto a nuestra propia experiencia. Qué difícil es entender el sentir de Dios. Yo creo que esa es una de las razones por las cuales Dios dejó por escrita su palabra, para que a través de su palabra podamos, si cabe la expresión, visualizar y hasta percibir el dolor, el sentir de Dios, la indignación de Dios, la compasión y la misericordia de Él al mismo tiempo. Quisiéramos avanzar en esta noche y vamos a hacerlo como noches anteriores. Vamos a ir leyendo la palabra, tener un entendimiento que nos traiga el Espíritu de Dios y orar sobre esos textos también. Estoy en el capítulo 3 de este libro de Oseas, en el Antiguo Testamento, y los primeros o los 5 versículos que constan en este capítulo es una conclusión que podría calzar en las como una de las conclusiones más espectaculares y románticas, hasta si podría decirse así, de una historia de amor.
Porque en el capítulo 3, a pesar que la esposa de Oseas se aparta de él y se pierde por completo, y como decía, es nuestra propia historia, ¿no? ¿Cuántas veces le hemos dado las espaldas al Señor? Incontables veces. Y tendríamos que estar pidiéndole perdón por cada una de esas veces, seguramente. Pero llegó a tal perversión el estado del corazón de la esposa de Oseas. Recuerde que dijimos la semana pasada, eso no ocurre en 2, 3 días, eso es de toda una vida, ¿no? Se va estropeando el corazón. Y ella representa justamente el estado de nuestros propios corazones, ¿no? Cuando desatendemos el amor de Dios. Ella no quiso ser receptiva al amor de Oseas, entonces desperdició el tiempo junto a él y por eso no tuvo ningún reparo en abandonarlo, irse y seguir en su vida así cuando le encontró Oseas y en peor estado incluso, porque fíjese, dice, o sea, me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con sus hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos, aman tortas de pasas. Es el estado extremo, mis hermanos, porque Dios le está diciendo, o sea, fíjese, cualquier esposo humano se sentiría totalmente devastado con el hecho de que la esposa no solo lo abandonara en esta situación, después de haber tenido varios intentos y el esposo reteniéndola, y ella por último pateó, como decimos, el tablero y se fue. Para un hombre es devastador esto. Y de hecho que Oseas estaba devastado, pero recibe una orden de parte del Señor a que la busque. Ahora voy a resumir esta parte de la historia y a parafrasear un poco. ¿Dónde le encuentra Oseas? Fíjese hasta qué punto de perversión llegó, porque el versículo 2 nos da noción. La compré entonces para mí por 15 siclos de plata y 1,5 homer de cebada. La compré. ¿Dónde la encontró que la tuvo que comprar? Bueno, dicen los historiadores, en un mercado de esclavos. ¿Cómo es que fue a parar ahí? De hecho, que llegó un momento en que empezó a venderse y pasó a manos de alguien que la manejaba en esclavitud, de repente con un grupo de mujeres más dedicadas a la prostitución. Y por eso, Oseas, buscándola, lo ubica en un mercado de este tipo. Yo he escuchado cientos de interpretaciones, pero una de las que más me cautivó realmente fue una del siervo del Señor que hace poco acaba de partir a la presencia del Señor, el pastor Ravi Zacarías, hace muchísimos años atrás. Y fue un punto de quiebre en mi vida cuando escuché esta historia y entendí el libro de Oseas por primera vez. Eso hace muchísimos años atrás. Y el pastor Ravi Zacarías describió en tal medida que a uno lo hacía vivir el momento, ¿no? Desde que Oseas entró a aquel mercado, desde que la vio, desde que se acercó, preguntó cuánto valía, le dijeron el precio y tuvo que juntar moneda tras moneda para lograr juntar lo que se requería, pagar el precio. Su propia esposa mirando lo que estaba haciendo Oseas, él quitarse su manto y echárselo encima porque no estaba cubierta, porque estaba siendo ofrecida como una mercadería. Y el hecho de bajarla de ese estrago de exhibición y llevarla amorosamente a su casa en obediencia al Señor, porque el Señor le dijo, ve y ama a una mujer adulta. Es una historia apasionante, nuestra propia historia, hermanos, nuestra propia historia. Y no sé usted, pero muchas veces supongo que, como yo, muchos, cuando regresamos al Señor para pedirle perdón por algo, nos vemos así, ¿no? Como en ese mercado, abandonados en el mercado del pecado, y otra vez Dios extendiendo su manto de misericordia sobre nosotros y otra vez trayéndonos a la casa del Padre, ¿no? Por eso es una historia apasionante para la vida del creyente. Yo creo que debemos dar gracias por esto, mis hermanos. Versículo 3 le dice, o sea, y le dije, ya hablándole a ella, tú serás mía durante muchos días, no fornicarás ni tomarás otro varón, lo mismo haré yo contigo, porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, y ya empieza a hacer el empalme con la experiencia de la nación de Israel, que le dice que va a haber un momento que va a estar así como quedó abandonada la esposa de Oseas, sin rey, sin príncipe, sin sacrificios, sin estatuas, sin efod, sin terafines, es decir, nada que lo conecte con Dios.
así abandonado a Israel, así como la mujer de Oseas. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días, dice el versículo 5, que es la última parte de Oseas. Es Dios extendiendo su brazo de misericordia sobre ellos. Y creo que es preciso, mis hermanos, antes de entrar a entender el sentir de Dios en esta controversia entre Dios y su propio pueblo, poderle dar gracias al Señor. Ahí donde está, por favor, cierre sus ojos, abra su corazón simplemente. Y yo, una vez más, yo sé que la semana pasada yo le mencioné esto, pero una vez más, piense en el momento en que el manto de misericordia y gracia del Señor fue extendido sobre usted. No sé dónde lo encontró el Señor, no sé hasta dónde tuvo que ir el Señor para buscarle, pero acuérdese de ese momento glorioso, porque si no hubiera sido por ese momento, usted y yo no estaríamos aquí, no tendríamos ninguna palabra de oración, porque ni siquiera entenderíamos lo que Dios estaría haciendo por nosotros. Ahí cierre sus ojos y con mucho respeto, amor, gratitud, acérquese al Señor en esta noche y dígale una vez más ahí: Señor, muchas gracias, Señor. Como si hubiera palabras humanas mucho más grandes que solo gracias, ten por seguro, Señor, que la diríamos. Pero porque no las encontramos, a veces tenemos que guardar solamente silencio al acercarnos a ti, porque tu amor no solo nos embarga, tu amor, Señor, nos deja sin palabras en realidad. Y la forma como nos alcanzaste a cada uno de nosotros, Señor, siempre será motivo de agradecimiento para contigo. Gracias por habernos alcanzado. Gracias por hasta el día de hoy sentir tu manto de misericordia, Señor, en momentos que lo perdemos de vista, pero ahí está. Y una vez más, Señor, como Oseas a su esposa, volviéndonos a traer hacia ti mismo, hacia tu casa. Señor, no sé si hay alguien de los que nos están escuchando que se alejaron demasiado. No lo sé, Señor, no lo sabemos, pero si han procedido de esa manera y si están oyendo este tiempo de oración, Señor, significa que tienen altas posibilidades de regresar a ti. Así que envuélvelos con cuerdas de amor, como siempre lo has hecho, y atráelos a ti, Señor. Atráeles a ti, Señor. En esta noche, por favor, te lo suplicamos. Pero te damos muchas gracias, amado Dios, por habernos amado de esta manera. Aún siendo pecadores, mandaste a tu Hijo. Aún siendo pecadores, nos sigues dando oportunidades. Aún siendo pecadores, aún hoy mismo extiendes una oportunidad de gracia y misericordia para todo aquel que la necesite. Que la tome, Señor. En tu nombre precioso oramos así. Amén, Señor. Amén. Buenas noches, hermanos. Justamente lo que mi esposo estaba mencionando, una de las cosas que me llama la atención de lo que él ha estado tratando, y la semana pasada también, es que Oseas tuvo que aprender a oír la palabra de Dios, porque esta instrucción y ordenanza que el Señor le estaba dando a Oseas, para él era algo nuevo realmente y muy difícil, pero él tuvo que aprender a oír al Señor. Y mi esposo tocó la vez pasada, del capítulo 5, el hecho de poder buscar justamente el rostro de Dios, que haciendo un enlace con el primer tema con el que abrimos nosotros, el buscar el rostro de Dios es justamente dejar de lado todo argumento humano y poder dejar hablar al Señor. Y una de las cosas que Él nos habla cuando buscamos su rostro es poder justamente escucharle, ¿no? Oírle, estar atentos, ¿no? Y cuando nosotros estamos delante de Dios buscando su rostro, simplemente dejamos de lado todos nuestros propios intereses para poder reconocer justamente la presencia y la existencia de Dios, la eternidad de Dios, su autoridad sobre nosotros. Y yo creo que Oseas tuvo que aprender, porque no fue fácil la demanda de parte de Dios para su vida, ¿no? Como mi esposo ha explicado. Por eso el día de hoy estaremos viendo el capítulo 4, donde Dios de alguna manera le manifiesta a Oseas todos los cargos que tiene contra el pueblo de Israel, ¿no?
pero que está afectando también a la tierra en general. Y entonces uno tiene que entender que Dios como juez, Él tiene todo el derecho de poder mencionarlo, pero le va a estar mencionando cómo es la característica del pueblo en relación a lo que Oseas acaba de hacer justamente con su esposa, ¿no? O sea, aceptarla, pero de todas maneras también la palabra está describiendo cómo era esta mujer. Igualmente, en el capítulo 4 va a haber una descripción de cómo están procediendo justamente el pueblo de Israel, ¿no? Entonces vamos a leer el capítulo 4, el versículo 1. Dice 2 y 3, versículo 1, 2 y 3. Dice, oíd. Miren, la primera palabra que usa es oíd, palabra de Jehová, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque vamos a ver en el contexto de que realmente se habían olvidado del Señor, ¿no? Entonces dice, oíd palabra de Jehová. De ahí empieza toda nuestra vida, ¿no? Entonces dice, oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, dice, ¿no? Ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen. O sea, ahí continuamente está sucediendo eso. Y homicidio tras homicidio se suceden. Por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. Entonces Dios está presentando cargos contra el pueblo de Israel, que está afectando a toda la tierra, ¿no? Entonces, pero la primera palabra que Dios menciona acá le dice oíd. Y si nosotros vemos esa palabra, nosotros lo encontramos a lo largo de la Biblia, ¿no? El que tiene oídos para oír, oiga. Hasta el final, hasta Apocalipsis también lo menciona. ¿Por qué? Porque la palabra oíd en el término hebreo, y cuando Dios dice oíd, es porque está hablando de algo muy importante. Bueno, el término hebreo es nazán, pero es importante ver que esta palabra tiene una letra que habla de que uno tiene que abrir su entendimiento como una ventana para poder entender de dónde está viniendo justamente esta orden, este mandato, esta instrucción, ¿no? Entonces, por eso dice que uno tiene que estar atento con inteligencia. Y si nosotros vemos en Proverbios, que habla mucho de esto, y en Salmos también, hay un proverbio, dice, el corazón entendido adquiere sabiduría. Entonces, cuando nosotros estamos atentos a Dios, entonces tenemos que estar atentos como personas con la razón que Dios nos ha dado, pero con inteligencia. Porque dice que el sabio es el que teme a Dios, pero el inteligente el que guarda sus mandatos. Entonces, si nosotros atendemos con inteligencia, vamos a captar, vamos a discernir, vamos a percibir, ¿no?, lo que viene de Dios, y eso nos va a ayudar a nuestras vidas. Pero este oí también menciona de que, por ejemplo, tiene una letra que tiene relación con el Eterno. Quiere decir que cuando tú escuchas, ¿no?, oyes a Dios, tú vas a tener una cercanía al Eterno por justamente poner atención a lo que Él está diciendo, ¿no? Y otra de las palabras que tiene es que representa esta letra como un pico. Quiere decir que cuando el Señor te está hablando, está usando como un pico, y en este caso lo está usando para el pueblo, porque el pico, ¿qué hace? Remueve la tierra más dura, ¿no?, y la tiene que remover para justamente que pueda caer la semilla. Entonces, cuando Dios te dice, oye, está poniendo a trabajar ese pico en nuestros corazones, que a veces lo tenemos endurecidos, y va a removerlo para preparar la tierra de nuestra vida y poder percibir justamente la semilla de su palabra. Eso es lo que representa oír. Pero también tiene una letra muy interesante que habla de la justicia de Dios, y me hizo pensar que esta letra en el hebreo significa que cuando Dios te habla, te va a hablar siempre en la palabra correcta, dentro de su justicia, de su santidad. Quiere decir que cuando tú oyes la palabra de Dios,
tu vida va a cambiar, va a transformarse. Recordaba que Pablo le decía a Tito que él tenía que enseñar, pero tenía que enseñar en la sana doctrina y que tenía que evidenciar su vida relacionada a la sana doctrina. ¿Por qué? Porque la sana doctrina transforma nuestro corazón. La sana doctrina hace que nuestra vida pueda cambiar. Cambia nuestro entendimiento. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso, verdad? Pero eso es lo que hace, porque tiene una palabra que se llama el yud, que habla de la justicia de Dios. Por esa razón que cuando Dios nos habla, nos está hablando lo correcto, pero para transformar nuestras vidas y poder evidenciar en nuestras vidas justamente una vida de justicia, ¿no? Y eso es lo que hace la palabra. Por eso se dice que la palabra limpia el camino del joven, ¿verdad? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y tiene mucha relación con la justicia de Dios cuando el Señor te dice, oye, ¿no? Entonces, si tú escuchas este mensaje y tu corazón cambia, quiere decir que has aceptado y has recibido la palabra de justicia de Dios porque tu corazón ha cambiado. Pero si no pasa nada en tu corazón, entonces solamente has escuchado, pero no has oído. Y otra de las letras que tiene justamente simboliza la semilla, ¿no? Entonces la palabra es como una semilla que entra al corazón nuestro corazón representa una tierra, un tipo de tierra, ¿no? Y mucho depende que pueda germinar, mucho depende de tu corazón. Entonces, eso es lo que está diciendo solamente con esta palabra oíd. Imagínense todo lo que implica oír la palabra de Dios, ¿no? Entonces, pero dice acá, palabra de Jehová, hijos de Israel, y comienza a decir que va a presentar cargos, ¿no? Pero miren lo que menciona, dice, no hay verdad. ¿Y a qué se está refiriendo? De que realmente el corazón del pueblo y como la tierra en general, no hay fidelidad en el ser humano, ¿no? No hay verdad, o sea, no son sinceros. La vez pasada mi esposo estuvo hablando el domingo sobre la hipocresía. Bueno, parece que el corazón del pueblo de Israel como de la tierra, y nosotros podemos ver esto el día de hoy, no hay sinceridad en el corazón, no hay fidelidad, no hay verdad en el corazón del ser humano, ¿no? Y también le menciona, no hay verdad, no hay misericordia, le dice Dios a su pueblo. Y el pueblo de Israel había sido enseñado, por ejemplo, ¿no? Ellos eran agricultores, ¿no? Ese era el símbolo de su trabajo. Entonces Dios les había enseñado cómo mostrar misericordia hacia los extranjeros y hacia los pobres. Y le decía, ¿no? Que cuando cosechen, no cosechen todo, que dejen algo para que los pobres vayan y puedan recoger, ¿no? Y si por ejemplo, si estaban cargando su costal de papa y un poco de papa se les caía, no podían recogerlo, porque eso era hacer misericordia hacia los necesitados, ¿no? Pero Dios está diciendo no hay misericordia, parece que se habían olvidado, codiciosos ellos recogían todo, no dejan nada ni para los pobres ni para los extranjeros. Pero es interesante ver que ese mismo principio el Señor lo menciona en la iglesia de no olvidarnos de los pobres, que siempre Pablo separaba una parte de su pequeño sueldo que tenía para los pobres. Entonces Dios siempre ha hablado de la misericordia mostrada, ¿no? Y parece que el pueblo no lo tenía, se había olvidado. Por eso le dice, no hay misericordia. Pero también le dice, no hay conocimiento de Dios en la tierra. Y ahí está el problema. Cuando uno no conoce a Dios, definitivamente vienen todos los estragos, problemas, pecados, juicios, etc. O sea, no conocer a Dios es simplemente desplazar la palabra de Dios, la persona de Dios y hacer lo que uno realmente quiere dentro de su propia opinión, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros como pastores hemos estado escuchando cuáles son las reacciones de la iglesia en este tiempo de confinación, ¿no? Entonces me puse a apuntar que hay algunos que están enfrascados, jóvenes que están enfrascados en sus estudios a través de lo virtual, los niños haciendo las tareas escolares,
bueno, los niños no sienten mucho la pegada porque los que más se enfrentan a esta situación son los padres, ¿no? Que tienen que saber de dónde sacar. Pero justamente el hecho de la ansiedad, la preocupación, las mujeres que tienen que hacer maravillas en la cocina con lo poco que tienen y poder inventar comidas, ¿verdad? Pero eso crea una ansiedad. Los esposos en nuevos proyectos para poder generar dinero para la economía de la casa. Algunos de los jóvenes se han relajado, duermen más, porque no tienen, de repente estaban a puertas de poder postular a una universidad, pero todo se truncó, ¿verdad? Entonces, estamos viendo diferentes reacciones, pero eso es algo peligroso en la iglesia cuando haces que esas cosas desplacen totalmente tu tiempo a solas con el Señor y tú dejas de conocer a Dios. Ahí viene el problema, porque cuando uno deja de conocer a Dios, el corazón se endurece. Y cuando el corazón se endurece, se aleja de Dios. Y cuando tú te alejas de Dios, dejas de amar a Dios. Y prontamente le das la espalda, que ese es el capítulo que vamos a utilizar la próxima semana, ¿no? Entonces, miren lo que sucede cuando no hay conocimiento de Dios. Y simplemente vemos en el versículo 2, si me pueden ahí leer, dice, a ver un ratito, dice, perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen y homicidio tras su homicidio se suceden. ¿Qué estaba pasando? Simplemente, ¿qué es perjurar? En primer lugar, todo lo que está mencionando acá son las leyes de Moisés para el pueblo de Israel, ¿no? Y dice, la gente hacía votos y los rompía. Entonces simplemente juraban en vano. Eso estaba prohibido por la ley. También dice, mataban, ¿no? Homicidio tras homicidio. Simplemente sucedía a cada momento, ¿no? También estaban transgrediendo la ley, ¿no? Después dice, robaban. No robarás. También otra vez, ¿no? Estaban transgrediendo. Cometían adulterio. ¿Qué dice la ley? Que no debe uno cometer adulterio. Y estos pecados, dice, prevalecían, o sea, eran continuos, ¿no? Y simplemente todos estos pecados hablan de que Dios no estaba presente. Se dan cuenta que cuando uno no llega a conocer al Señor en esa relación personal que tienes, entonces algo pasa en el interior, ¿no? Simplemente no se desarrolla tu fe y te estancas, ¿no? Entonces eso es muy peligroso. Entonces, simplemente, ¿qué estaban haciendo? Ellos estaban quebrantando la ley, ¿no? Y estaban endureciendo su corazón para con el Señor, ¿no? Entonces, ¿en qué se había convertido el pueblo de Israel? En un país inseguro. Y me ponía a pensar en Perú, que es uno de los países inseguros, ¿no? Seguridad ciudadana, pues no hay mucho, ¿no? Y yo decía, wow, Señor, también en ese tiempo pues estaba viendo justamente este tipo de pueblo, ¿no? Entonces me ponía a pensar de todas las noticias que escuchas, de repente ustedes, los adultos sobre todo, que escuchamos la noticia, ¿cuánto de las noticias hablan de Dios? Díganme. Casi nada. Creo que por ahí algo brotó, ¿no? Pero estamos en cero. Entonces, ¿de qué nos está hablando de nuestro país? Si el Señor comenzara a hablar de Perú, también diría lo mismo. Porque hay desconocimiento de Dios en la vida de nuestro pueblo. Pero, ¿qué está haciendo la iglesia? Bueno, eso lo vamos a ver más adelante justamente, ¿no? Entonces, ¿qué está produciendo? Miren lo que dice el texto. Por lo cual se enlutará la tierra, o sea, va a afectar a la tierra y se extenuará todo morador de ella con las bestias del campo y las aves del cielo y aún los peces del mar morirán. ¿De qué está hablando? Dice, se extenuará todo morador. Y me ponía a pensar que antes de la cuarentena, ¿cómo estábamos? Corriendo por aquí y por allá, estresados, ¿verdad? Cansados, agotados, que no nos alcanza el tiempo. No son las palabras, ¿verdad? ¿Y qué estaba pasando? La tierra ha sido contaminada por causa de no buscar al Señor y de no conocerle. Porque el que conoce a Dios tiene tranquilidad y paz, ¿no? O sea, no está correteando de esa manera.
Pero dice acá, las bestias del campo, las aves, van a ser afectadas. Y me ponía a pensar, ¿cuántos animales han sido ya extinguidos por causa del pecado del hombre? Ahora se están muriendo los animales del Parque de las Leyendas por causa del pecado del hombre. Ahorita estamos con el COVID-19, ¿no? Y ya está atentando contra la tierra, ¿no? Contra la humanidad, ¿no? Entonces, ¿por qué? Siempre, y me ponía a pensar mucho en que cuando han venido juicios de parte de Dios, siempre ha sido por el pecado. El diluvio, sabemos, ¿verdad? Había tanta maldad. Sodoma y Gomorra, sabemos qué significa sodomita, ¿verdad? Me ponía a pensar en Indonesia, el tsunami que hubo, y veía ahí los datos que estaba plagado de puros hoteles en las laderas del mar y había prostitución de menores. Entonces, cada vez que la tierra no ha producido la bendición que Dios nos dice, es por falta de conocimiento del Señor, y cuando hay falta de conocimiento, pues uno le da la espalda. Y por eso la tierra peca. Estamos refiriéndonos a la humanidad, ¿no? Por eso, queridos hermanos, en este segundo bloque de oración, vamos a orar por lo siguiente. El primer punto de oración es pedir perdón si solo has escuchado la palabra y no has oído. Aprender a oír la palabra de Dios. Pídele eso al Señor, ¿no? Para entender, para percibir su voluntad y hacerla. Que la palabra entre como un pico para remover alguna dureza de nuestro corazón. Que la palabra de Dios produzca una vida de justicia para hacer siempre lo correcto. Que la semilla sembrada en mi corazón evidencie fruto a través de una vida agradable a Dios.
Señor, queremos pedirte perdón porque creo que muchas veces hemos escuchado tu palabra y no la hemos oído. Y cuando la escuchamos, Señor, simplemente la olvidamos porque no la hemos retenido, porque no hemos estado atentos, Señor, a tu palabra. Y más hemos hecho caso a nuestros propios intereses y deseos y hemos de alguna manera con nuestra actitud desechado tu palabra. Y eso nos ha ocasionado dificultades, Señor, porque todo pecado nos aleja de ti. Por eso queremos pedirte que podamos aprender. Tú sabes, Señor, que somos tan limitados. A veces no entendemos, Señor, pero sí queremos aprender porque sabemos que es parte de poder agradarte, de estar atentos, de estar celosos, de poder escucharte solamente a ti, Señor. Que nada de las cosas de nuestra vida cotidiana, aún en esta confinación, nos distraigan, Señor, de conocerte a ti a través de tu palabra. Deseamos entenderte, Señor. Deseamos percibir tu voluntad y hacerla, no solamente entenderla, sino ejecutarla, Señor, porque eso es lo que tú demandabas a tu pueblo, vez tras vez. Y si nuestro corazón está duro, Señor, por diferentes cosas que pasan en nuestra vida, te ruego en el nombre de Jesús, Señor, que así como dice tu palabra, que es el sade, que es la espada, que es el pico, Señor, pueda remover realmente nuestras vidas, nuestra dureza de corazón, Señor, y que realmente tu palabra pueda ingresar a nuestros corazones para que pueda producir una vida de justicia, Señor. Vemos a lo largo de la Biblia, Dios, como hombres que te conocían, que dejaban que tu palabra ingresara en sus corazones, no eran las mismas personas, Dios. Y tú nos pides una vida de justicia, porque tu palabra también es justa. Ayúdanos, Señor, a poder vivir de esa manera. Que nuestros cónyuges vean, Señor, que tu palabra transforma nuestras vidas. Que nuestros hijos vean, Señor, cómo tu palabra va calando en nuestros corazones, Señor. Que seamos una buena tierra, Dios, donde la semilla de tu palabra entre y que podamos echar fruto en todo momento a través de una vida que te agrade a ti. Ayúdanos, Señor, que tengamos una vida íntegra, sin falsedad, que ejerzamos misericordia, Señor, aún en este tiempo de necesidad. Así como tú le enseñaste, Señor, al pueblo de Israel, que nosotros tampoco no seamos mezquinos al poder ayudar, Señor, a los necesitados. Quizás no tenemos muchos recursos, pero de lo que hay, Señor, enséñanos a ser buenos administradores. Que nos interese conocerte más a ti, Señor, y darte a conocer también. Qué importante, Señor, sabemos que es la gran comisión. Y por esa razón es importante poder darte a conocer, Señor, a la gente que no te conoce. Gracias, Padre, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Y siguiendo con el capítulo 4, el versículo 4, vamos a leer y dice: ciertamente, hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerás por tanto en el día, y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí. También yo cambiaré tu honra en afrenta. Del pecado de mi pueblo comen, y en su maldad levantan su alma. Y será el pueblo como el sacerdote, le castigaré por su conducta,
y le pagaré conforme a sus obras. Lo que el Señor les está diciendo es de que no traten de buscar a un culpable para poder justificar sus acciones. ¿Y saben a quién se les está refiriendo esta pregunta confrontativa? Al sacerdocio, a los sacerdotes, a los líderes espirituales. Es a ellos a que les estaba mencionando justamente: no se estén ustedes quejando ni buscando un culpable, porque directamente los que están haciendo esto son ustedes. Dios directamente hablando justamente a los sacerdotes, reclamando a estos líderes espirituales que no habían dejado al pueblo conocer a Dios. Y si nosotros vemos esto en el día de hoy, todos nosotros en el liderazgo de la iglesia, muchos de nosotros tenemos este aporte de enseñar. Me ponía a pensar en el maestro de Ministerio de la Niñez, en el mentor de un grupo de encuentro. Me ponía a pensar en el pastor de la iglesia, en el sacerdote de la casa, que es el esposo. Y si no hay esposo, es la mujer, como Loida, ¿no? Como la abuela, como Eunice, como mujeres de la Biblia. Entonces, que aportan justamente la enseñanza, y todos tienen la finalidad justamente de enseñar sobre el Señor. Nuestra palabra, todo lo que nosotros vertimos en el corazón de la iglesia, es sobre el Señor, para que le puedan conocer. Y la Biblia dice en Efesios, claro, mencionando a los pastores y a los maestros, pero todo el que enseña tiene un propósito. El propósito, como dice Efesios, es perfeccionar a los santos, hacer que ellos puedan desarrollar su fe en el conocimiento del Hijo de Dios, dice Efesios. Pero si leemos en el Antiguo Testamento, era el conocimiento sobre la persona de Dios Padre, ¿no? Entonces, todo líder espiritual siempre tiene que guiar a la iglesia hacia Dios. Por eso tu tarea, mi tarea, la tarea de mi esposo es hacerles conocer a Dios. Eso es algo importante que los sacerdotes de ese tiempo se habían olvidado. ¿Y qué habla justamente? Simplemente dice acá, el sacerdote, el hecho de que estaba cometiendo todos estos pecados, simplemente se negó a obedecer a Dios. Y vamos a ver más adelante por qué razón. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Miren, acá estamos hablando de un resultado, ¿no? De un resultado. Entonces, ¿qué sucede? Estos sacerdotes comenzaron a hacer las cosas de acuerdo a su conveniencia y de acuerdo a sus estrategias. Por eso, mi querido líder espiritual, mentor, discipulador, si nosotros hemos hecho cosas conforme a nuestras fuerzas, nuestras estrategias, porque muchas veces hemos querido captar a la gente con diferentes programas que no han sido aprobados por Dios, lo que Dios ha hecho y lo va a seguir haciendo, si es que nosotros no hacemos que conozcan al Señor, ¿saben lo que el Señor hace? Cierra las puertas. Las cierra totalmente. Porque lo que Dios y el Señor lo está haciendo con su pueblo, está cerrando las puertas de su sembrío, está perjudicando a la tierra, está perjudicando a sus animales, está cerrando la puerta de toda bendición, porque eso el Señor lo mencionó en Deuteronomio. Sus canastas estaban vacías, porque cuando Dios cierra las puertas, también cierra todo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Si tú te comprometes en hacer conocer al Señor a través de las redes, porque ahora estamos confinados y no podemos parar, si tú te comprometes en buscar a Dios en oración para poder entender su voluntad, entonces Dios va a abrir los cielos, va a abrir todas las puertas necesarias de la herencia que tenemos como bendición. Entonces, por esa razón los sacerdotes simplemente habían desechado a Dios, ¿no? Y no lo estaban reconociendo como Dios. Ellos estaban buscando sus propias formas y se estaban equivocando. Pero estaban arrastrando al pueblo. Entonces,
Por eso dice en el versículo 8 y 9, dice, miren lo que estaban haciendo los sacerdotes. Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí. También yo cambiaré su honra en afrenta. Del pecado de mi pueblo comen, y en su maldad levantan su alma. Y será el pueblo como el sacerdote, le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. ¿Qué estaba haciendo el pueblo? Ellos estaban alegrando que el pueblo pecara, porque cuando el pueblo pecaba, traía la ofrenda a través de los animales, y ellos comían. Pero ellos decían, bueno, cuanto más peca, más animales van a traer. Y nosotros, porque siempre se le daba una porción al sacerdote. Entonces le daban esa porción al sacerdote y ellos estaban haciendo negocio con eso. Entonces ellos se alegraban que el pueblo pecara. No le importaba que pecaran contra Dios. ¿Y qué dice acá? Dice, y será dice, del pecado de mi pueblo comen, ¿no? Y en su maldad levantan su alma. Entonces, hacían maldad y ellos felices, porque estaban recibiendo mayor provisión, ¿no? Y claro, algunos lo entregaban a su parentela, pero otros lo vendían, y esto los había hecho importante dentro de la comunidad. Entonces Dios justamente les dice, y seré el pueblo como el sacerdote, les castigaré por su conducta. Dios no está aprobando el actuar justamente de estos sacerdotes. Y dice, le pagaré conforme a sus obras. Bueno, mi esposo va a continuar después, pero vamos a tener este tercer bloque de oración. En primer lugar, comprometerme en buscar y conocer más a Dios en mi relación personal y tiempo devocional. Es vital, hermanos. Reconocer si a través de nuestro servicio sacerdotal, liderazgo, no hemos dado a conocer a Dios y pedir perdón. Si no lo hemos hecho, pues hay que pedir perdón. Comprometernos en ser buenos sacerdotes o sacerdotas, ¿no? En el hogar como esposos y padres de nuestros hijos, ¿no? Pedir perdón si hemos consentido pecados en nuestros hijos y no hemos cumplido como sacerdotes de nuestro hogar o iglesia. Comprometernos en tomar en cuenta a Dios en todo lo que decidamos, enseñemos y hagamos. Bien, entonces vamos a tener un tiempo de oración.
Señor, hemos entendido, Padre, que nosotros somos sacerdotes, ya sea siendo maestros, esposos, esposas, mentores, discipuladores, anfitriones. Toda esa tarea que tú nos has dado como iglesia es hacerte conocer, porque eso también es parte de la gran comisión. Pero necesitamos realmente hacer conocer tu nombre, tu majestad, Señor, ahora que estamos confinados a través de la red. Que no nos callemos. Te ruego, Dios, que también nuestra relación contigo pueda enriquecerse cada vez más, porque solamente en esa intimidad contigo podremos conocerte y podremos identificarte. Señor, perdónanos si a través de nuestro servicio sacerdotal no te hemos dado a conocer y por eso te pedimos perdón. Pero ayúdanos, Señor, te ruego por los sacerdotes en el hogar, por los varones, Señor, que muchas veces, Señor, han permitido de repente cosas en el hogar y de alguna manera han desechado tu presencia, Señor, en alguna acción. Pero Dios, ahora hemos aprendido a cómo ser buenos sacerdotes, Señor. Tu palabra nos enseña que si nosotros fallamos como sacerdotes, también nuestros hijos van a sufrir las consecuencias. Y por eso te ruego por cada sacerdote del hogar, Señor, sea el esposo, sea la esposa, Señor, si es que no está el esposo presente, para que puedan bendecir a sus hijos, pero sobre todo hacerte conocer a ti. Tú nos diste un mandato, Señor, a través de Deuteronomio, que podamos repetir en todo tiempo tu palabra como instrucción en la vida del hogar, refiriéndote a los hijos. Por eso, Señor, hay una gran tarea en la vida sacerdotal de los esposos. Y también te ruego, Señor, por todo el liderazgo espiritual, para que seamos conscientes en cada quizás encuentro telefónico que tengamos con ellos, que no perdamos el tiempo, Señor, hablando de cosas terceras, sino que nos centremos en poder hablar sobre ti. Señor, perdónanos si hemos consentido pecados en nuestros hijos o en la iglesia también. Ayúdanos a poder identificar lo que te desagrada y no cometer nuevamente este error. Señor, me comprometo en tomar en cuenta tu nombre en todo lo que decida, en todo lo que enseñe y en todo lo que haga. Ayúdame, Señor, a poder considerar siempre tu palabra en mi corazón. Todas estas cosas, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Ok, muy bien, hermanos. Creo que es de temer, ¿no? Constantemente usted se dará cuenta en el Antiguo Testamento, Dios llama la atención a los sacerdotes como el símbolo representativo del liderazgo espiritual, ¿no?, en la nación de Israel. Ahora, solamente para ubicarnos, en ese tiempo que está escribiendo el profeta Oseas, existen todavía los dos reinos, el reino del norte, Israel, y el reino del sur, Judá. Y el primer reino que fue llevado esclavo fue Israel, el reino del norte. Y hacia ellos va la profecía que estamos leyendo en el libro de Oseas. Toda la descripción que hace Oseas es de la nación de Israel. Y como mi esposa ha mencionado en estos primeros 9 versículos de este capítulo 4, es una descripción de lo que Dios hace, del por qué Él está tan indignado y lo que ha sucedido. Es como una radiografía de la nación de Israel desde su liderazgo, ¿no? Pero no solamente apunta hacia el liderazgo, esto tiene una connotación mucho más grave, ustedes van a notar. A partir del versículo 10 hacia adelante, lo que empezamos a ver es ya consecuencias
consecuencias. Ahora, esta parte es muy importante. Tome un buen papel o un cuaderno de notas, un buen lapicero y anote, por favor, porque entramos aquí a leer, a orar, pero también hay que volverlo a revisar posteriormente, ¿no? Miren, tan lejos llegaron en su darle la espalda a Dios, tanto más van a sufrir. Como usted ha escuchado, mientras más alto sube, más fuerte es la caída y mayor es el dolor también y mayores son las consecuencias. Porque tratar de vivir una vida sin Dios, creo que es algo que usted ya se dio cuenta y debemos remarcarlo, ¿no? Tratar de vivir una vida sin Dios siempre trae como consecuencias y resultados el dolor para nuestras vidas. Entonces nuestra oración debe ser, y ya le doy una primera frase en las oraciones que vamos a levantar en esta sección, deben ser justamente que no hay esas consecuencias en nuestra vida. En la lectura que he hecho a mi esposa y la explicación de estos primeros 9 versículos, no es un asunto solamente de conocimiento, es un asunto descriptivo de lo que le está pasando a la iglesia hoy. Y si hablamos de iglesia, no piense usted en la iglesia de Estados Unidos, de Europa, de China, qué sé yo. Piense usted en nuestra propia iglesia, piense en la iglesia local. Somos nosotros parte de toda esa iglesia y a todas las iglesias les está pasando lo mismo, en realidad. Y el temor permanente es que solamente retomar actividades y no darse cuenta de esto, ¿no? El fondo de todo este asunto. Hay consecuencias, dice el Señor. Se han alejado tanto de mí, tanto van a sufrir, ¿no? Entonces tome lápiz y papel, versículo 10, o a partir del versículo 10 hacia adelante. Empieza diciendo el profeta Oseas, comerán pero no se saciarán, ¿no? Comerán pero no se saciarán. Consecuencia número 1, insatisfacción. Insatisfacción. Es parte del juicio de Dios ante ese alejamiento de su nación para con él, ¿no? Lo que Dios le está diciendo es, bueno, han perdido toda bendición. Mi esposa ha explicado esto. Han perdido toda bendición. ¿Cómo va a bendecir Dios a alguien que se aleja de él y que se involucra todavía? Acá hay un remarcado énfasis en la idolatría. ¿Cómo va a bendecir el Señor eso? Nunca va a bendecir eso el Señor. Lo curioso acá es que dice, comerán pero no se saciarán. Es decir, no les va a faltar, van a tener, pero nunca les va a parecer suficiente, está diciendo el Señor. Eso es un poco difícil de entender por un lado, pero por otro lado es lo que vemos en muchos hogares, en muchas vidas hoy en día. Nunca quedan satisfechos, nunca están satisfechos con nada. Teniendo, pero nunca están satisfechos con nada, ¿no? Escuche con cuidado, por favor, para saber cómo vamos a orar. La intimidad, la comunión con Dios se mide por la satisfacción que tengamos en Él. Mi intimidad y mi comunión con el Señor se mide en función de cuán satisfecho estoy yo con Dios. Como dice el salmista, ¿no? Leo Salmo 63, versículo 3 y el versículo 5 también. Dice el salmista, tu amor es mejor que la vida, por eso mis labios te alabarán. Mi alma quedará satisfecha como un suculento banquete y con labios jubilosos te alabará mi boca. Mi alma quedará satisfecha, dice. Pero versículos antes está exaltando a Dios, que su amor es mejor que la vida, que su alma quedará por eso satisfecha por lo que Dios es. El salmista se siente muy satisfecho con Dios, ¿no es cierto? El pastor John Piper dijo lo siguiente, escuche, Dios es más glorificado en usted cuando usted está más satisfecho en Él. Dios es más glorificado cuando nosotros estamos más satisfechos en Él, porque mientras yo estoy más satisfecho con Dios, me va a encantar más hacer su voluntad, y mientras haga su voluntad, Él es el que va a ser glorificado. Ese es el sentido de lo que dice Piper. Piense por favor en lo siguiente. Y esto es muy serio, si quiere anote la pregunta, ¿realmente usted está satisfecho en Dios? ¿O hay algún tipo de insatisfacción con Dios? ¿Está realmente satisfecho con Dios? ¿O hay algún tipo de insatisfacción? ¿No? Insatisfacción, recuerda, primera consecuencia. Segunda consecuencia, el mismo versículo 10, dice, comerán pero no se saciarán, fornicarán mas no se multiplicarán. Recuerde usted, por favor, el profeta está usando varias figuras, en los libros proféticos tienen esa característica. Está usando varios términos de manera simbólica. Y dentro de ese simbolismo el profeta entiende la relación que tiene Israel con el Señor, con una relación matrimonial, de pacto matrimonial. A ese pacto matrimonial Israel no ha sido fiel, lo ha quebrado, ¿no?
Entonces, al quebrar ese pacto matrimonial que debe tener en exclusividad con Dios, entonces ha entrado a la práctica de la idolatría. Esa práctica ha quebrado la relación con Dios. Ahora, que en este contexto significa simbólicamente que Israel ha preferido amar a otros que no son su esposo. Sigo en la misma figura simbólica, ¿no? Es por eso que usa la palabra acá fornicación, que son relaciones sexuales ilegítimas, por cierto, para su propia gratificación, ¿no? Teniendo un esposo legítimo. Ahí está la gravedad del asunto, ¿no? Entonces Dios le dice, por eso no va a haber fruto que valga la pena. Escuche bien esto, porque es lo que está diciendo el profeta Oseas acá. Nada bueno puede haber de este tipo de relaciones ilegítimas cuando abandonamos a Dios. Y va a haber fruto, entre comillas, pero no es un fruto que valga la pena. ¿Cuánta gente hay que está metida en pecado, usted sabe, y es próspera, entre comillas? Hay un fruto de su trabajo, pero no es un fruto que valga la pena en realidad. Y duran muy poco, por supuesto. Entonces, la insatisfacción, como veíamos como primer consecuencia, la insatisfacción no solamente nos aleja de Dios, sino que nos hace infértiles, segunda consecuencia que estoy comentando. Nos hace infértiles, ya que no producimos ningún fruto bueno para Dios. Ningún fruto bueno para Dios. Ahora, pregúntese, por favor, revisamos nuestro corazón rápidamente. ¿Realmente tu vida está produciendo fruto para Cristo? ¿Tu corazón, tu vida está produciendo fruto para Dios? ¿O tu vida se está desgastando solamente para beneficio personal? Hay fruto de tu trabajo, hay fruto de tu labor, pero es solamente para beneficio personal, no es para darle la gloria al Señor. ¿Qué es lo que debemos orar? Tenemos que detenernos para orar. ¿Qué es lo que va a orar usted específicamente en estos momentos? Padre y Señor, líbranos de la insatisfacción. Líbranos de la insatisfacción hacia ti. Que nuestras almas nunca dejen de estar satisfechas en tus manos y produciendo permanentemente fruto para tu gloria. Eso es lo que debemos orar. Así que por favor deténgase. Mire al interior de su corazón en este instante. Vea si hay algún tipo de insatisfacción para con el Señor. Vea si usted es fértil o es infértil. Si está dando fruto para la gloria del Señor o para su propia satisfacción. Y oremos según eso. Cierra los ojos y estamos. Oremos.
Padre y Señor nuestro, gracias por hacernos conscientes primeramente por tu palabra. Si no fuera por tu palabra, Señor, no tendríamos sustento. Solo viajaría en función a lo que sentimos. Y no queremos solo sentir, queremos estar convencidos, Señor, de esto. Si hay alguna insatisfacción en nuestros corazones, si tú ves alguna insatisfacción, sácala, Señor, a nuestra mente consciente para que la podamos ver claramente, para pedirte perdón, Señor. Porque no queremos que nuestras almas nunca, Señor, nunca dejen de estar satisfechas en tus manos. ¿Dónde podríamos encontrar todo lo que en ti encontramos? ¿Dónde podríamos ir si solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor? Y tú siempre esperas que nuestra vida dé fruto para tu gloria. Si no está siendo así, Señor, haznos conscientes de si hay alguna insatisfacción. Y esa insatisfacción nos está haciendo ser infructíferos para ti. Muéstranos, por favor, esto, Señor. Todos los que estamos en conexión orando en estos instantes, por favor, trae a la mente consciente si hay algo con lo cual no estamos satisfechos contigo. Por supuesto que cualquiera de esas cosas es una locura, Señor, pero por favor haznos conscientes. Limpia y perdona mientras se va confesando esto delante de tu presencia, Señor, y que su vida dé un vuelco total de cada quien para dar un fruto que te glorifique verdaderamente. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Dos primeras consecuencias por las cuales hemos orado, mis hermanos. En el mismo versículo 10 dice, porque dejaron de servir a Jehová. Porque dejaron de servir a Jehová. ¿Se acuerda usted lo que dice el texto del autor de los Hebreos, capítulo 12, versículo 28? Así que nosotros, dice, que estamos recibiendo un reino inconmovible. Seamos agradecidos, dice. Seamos agradecidos. Inspirados por esta gratitud, sirvamos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente. En realidad, cuando Israel se apartó de Dios por sus prácticas idolátricas, como hasta aquí estamos viendo, su sentir para con Dios cambió. Es que es así, cuando nos apartamos del Señor, nuestro sentir para con Él cambia tremendamente. Y su gratitud al Señor, por supuesto, que también cambió. La insatisfacción, no lo olvide, la insatisfacción para con Dios nos hace infértiles. Y eso muestra nuestra falta de gratitud. Nos hace ingratos por todo lo que hemos recibido de sus manos. Piense, por favor, en esta noche conmigo para poder orar. ¿Realmente a quién usted le está dando las gracias? ¿A Dios o se está dando gracias a sí mismo? ¿A quién le está dando gracias? Si la palabra dice que no solamente oremos sin cesar, sino que estemos dando gracias permanentemente al Señor por todo, dice. ¿A quién le está dando gracias? ¿A Dios o a usted mismo? Cuarta consecuencia que nos muestra la Escritura, que Dios los está haciendo consciente a Israel y a nosotros. Idolatría. Aquí va puntualmente a mostrar acerca de la idolatría que hay en el corazón de Israel. Los versículos 11 y 12 dice, fornicación, vino y mosto quitan el juicio, mi pueblo a su ídolo de madera preguntan, y el leño le responde, porque espíritu de fornicación lo hizo errar, y dejaron a su Dios para fornicar. Mi esposa tocó un versículo que es importantísimo en este capítulo 4, es el versículo 6, ¿no? Por falta de conocimiento, dice, fue destruido mi pueblo porque le faltó conocimiento. Pero ahí no termina el versículo, agrega el Señor ese versículo 6, y ese es el reproche de Dios. Dice, por cuanto desechaste el conocimiento. Miren la acusación de Dios para con Israel. Desechaste el conocimiento. Eso significa, no quisiste dejarte enseñar por mí. Eso suena crudo, fuerte. No te dejaste enseñar por mí. Es decir, yo como Dios te quiero enseñar y tú no quieres que yo te enseñe. Y esa mala decisión, escuche por favor, esa mala decisión afectó la mente de Israel. El rechazar la formación que Dios quiere dar hacia nuestras mentes por su propia palabra, nos va a quitar el buen juicio. Nos quita el buen juicio. ¿Sabe lo que en el original, cómo se traduce en el original, en el hebreo, este versículo 6, esta parte de desechaste el conocimiento, está traducido como se volvieron tontos? Porque cuando dice al inicio de este versículo 6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, le faltó sesos. Le faltó sesos.
Entonces llegaron a tal punto, por desechar ese conocimiento, se volvieron como tontos. Por eso es que enfatiza en ese versículo, espíritu de fornicación lo hizo errar. La idolatría de Israel era como adulterio delante del Señor, hablando otra vez de la relación en pacto matrimonial que tenía con Dios. Cada sacrificio, escuche por favor esta frase, es muy práctica para nosotros en estos tiempos, no solo para la nación de Israel en esa época. Cada sacrificio hecho por Israel a cualquier dios pagano era considerado como un acto de adulterio. La ilustración es abrumadora, hermanos. Por favor, no se vaya así de tan rápido de su mente. La ilustración es abrumadora cuando consideramos que a Dios como el gran marido fiel, el gran esposo fiel y bueno que es Jehová hacia su pueblo. Entonces, un adulterio no tiene ningún tipo de excusa. Aún es más horrendo, dicen los exégetas, porque este adulterio es contra un esposo fiel, bueno y amoroso. La ilustración que está usando el profeta Oseas es notable cuando consideramos, escuche esto que es impresionante, ¿no? Golpea la conciencia. Israel sabe lo que le estaba pidiendo a Dios. No es que le dijera a Dios, yo no quiero saber absolutamente nada de ti. No. Lo que estaba diciendo, voy a parafrasear, era lo siguiente. Israel está diciendo al Señor, aún yo quiero que tú seas mi esposo, pero yo solamente quiero tomar unos pocos amantes también al mismo tiempo. Escuche eso, miren lo que le estaban planteando a Dios. No es que ya no te amamos a ti, no queremos saber nada de ti y me voy tras mis amantes. No, todavía quiero tenerte, pero también quiero tener lo otro. ¿Quién puede tener del mundo y lo de Dios al mismo tiempo? Ahora entiende la frase, no puede salir de una fuente agua amarga y agua dulce al mismo tiempo. Es imposible, mis queridos hermanos. Piense, por favor. Piense ahora conmigo, ¿realmente solo adoro y sirvo en el altar correcto a Cristo o he agregado otros dioses a mi vida? O lo peor de todo, he construido otros altares de adoración junto al altar de Cristo Jesús. De tal manera que yo me acerco a adorarle al Señor, pero también estoy adorando en los otros altares. Pregúntese. ¿Qué debemos orar? Detengámonos y oremos con conocimiento previo ahora. Oremos con ese conocimiento. Padre y Señor, vamos a orar. Me propongo nunca dejar de mostrarte mi gratitud en todo lo que haga, en todo. Y me propongo nunca pisar otro altar de adoración que no sea el tuyo. Es una propuesta muy firme de corazón. ¿Correcto? Muy bien. Una vez más, cierre sus ojos ahí y oremos.
Señor, muchas gracias por tu palabra, otra vez por hacernos consciente. Cosas que solemos olvidar, pero que son importantes reconsiderarlas. Y tú escoges el momento y el tiempo, y este es el tiempo para esto, Señor. De propuestas nuevas en el corazón para contigo. Nos proponemos, Señor, mostrar gratitud en todo lo que hagamos. Por favor, perdona nuestro pecado de olvido cuando pasamos por alto cosas que realmente tenemos que detenernos a darte gracias. Pero al mismo tiempo también, Señor, borra este pecado de pisar linderos o de haber cruzado linderos hacia otros altares de adoración que no es el altar correcto. Y quizás para empeorar el problema, la construcción de otros altares junto a tu propio altar, Señor. Perdona, por favor, esto. Borra de nuestros corazones la intención profunda del alma, Señor. Entra por tu espíritu hacia esas profundidades para hacer las correcciones del caso, Señor. Nos ponemos en tus manos en la plena convicción que este es tu deseo y tu espíritu nos está mostrando que este es tu deseo y esta es la oración que debemos levantar. Esa es la convicción que está poniendo el Espíritu Santo en nuestros corazones y lo hacemos en obediencia a ti, Señor Jesucristo. Con acción de gracias, por supuesto, también por la oportunidad. En tu nombre precioso, Señor, oramos así. Amén. Amén. Tremendo hasta aquí, ¿verdad? Lo que está diciendo el profeta Oseas. No es tan sencillo como la historia inicial y luego, porque hemos entrado a aguas muy profundas en esta noche. Pero como no podemos quedarnos toda la noche, no es una vigilia, ya tendremos una vigilia de oración donde podremos ir un poco más, diría yo, más pausados. Déjenme entrar a estos versículos 13 y 14 de este capítulo, donde el profeta nos muestra una quinta consecuencia. Y yo diría, no voy a decir, va empeorando la situación de Israel, pero este es muy importante. Escúchenme, por favor, escuche, esto es muy importante. Versículo 13 y 14 dice: sobre las cimas de los montes sacrificaron y censaron sobre los collados, debajo de las encinas, álamos y olmos que tuviesen buena sombra. Por tanto, escuche esto, vuestras hijas, subraye eso, vuestras hijas fornicarán y adulterarán vuestras nueras, subraye eso. Está hablando de hijas, de nueras. Verso 14, no castigaré a vuestras hijas cuando forniquen, ni a vuestras nueras cuando adulteren, porque ellos mismos se van con rameras. Ya no está hablando de los hijos o las hijas, ya no está hablando de las nueras. ¿De quién está hablando? De los cabezas de familia de los hombres. Ellos mismos se van con rameras y con malas mujeres sacrifican. Por tanto, el pueblo sin entendimiento caerá. Esa última frase va paralelo a la del versículo 6. Ahorita la comento rápidamente. Ahora, para comprender el orden de lo que está diciendo el Señor, tenemos que ir al revés. Es decir, primero empezar por el verso 14 para desembocar al versículo 13. Dice el 14, porque ellos mismos se van con rameras y con malas mujeres sacrifican. Debemos recordar, hermanos queridos, que en estos tiempos muchos dioses paganos que tenían sus propios altares eran adorados y tenían sacerdotes y tenían sacerdotisas de corte liberal. Entonces sus cultos eran orgías sexuales en realidad. Eran parte de sus ritos. Entonces esto era mucho más tentador que el solamente orar a una estatua. O dígame que no. Es mucho más peligroso y es mucho más tentador. Los hombres de Israel, es decir, específicamente los cabezas de familia, al ceder a estos ritos paganos, entonces dejaban un mal precedente para su familia, un mal precedente para los hijos, porque los estaban observando, un mal ejemplo para los hijos y para las hijas. Entonces los hijos y las hijas, está diciendo el profeta acá, siguieron el mal ejemplo de los padres. Desemboca por eso el versículo 13. Vuestras hijas fornicarán. ¿Por qué? Porque lo están viendo sus propios padres. Y adulterarán vuestras nueras. A veces nos llama la atención, en cientos de consejerías que hemos tenido con mi esposa, ¿no? Viene indignado, el padre sobre todo, que mi hija que nos ha defraudado, que se embarazó o descubrimos que está en fornicación con un muchacho. Pero yo digo, ¿cuál fue el ejemplo que recibió esa hija? Y muchas veces no había un ejemplo de fondo. Entonces han perdido autoridad para querer corregir. Entonces prefieren que otros hagan la corrección y no ellos, porque no tienen la autoridad para hacerlo. Estos padres sabían que no tenían la autoridad. Entonces
dejaron que sus hijas y sus hijos, por cierto, hagan lo mismo, ¿no? Alcanzó al resto de la familia, en otras palabras. Entonces los hijos o las hijas, como decía, siguieron ese mal ejemplo. Cuando un hombre, un cabeza de familia, voy a usar este término, no mide estos asuntos con cuidado y busca la dependencia de Dios de una manera permanentemente, fácilmente, como ya hemos dicho en varias oportunidades, cae en la adoración de falsos dioses. Eso significa idolatría. Y le recuerdo que cualquier cosa, mis hermanos, hombres, cualquier cosa puede transformarse en un ídolo, cualquier cosa. Ahora, imagínense si la gran mayoría de los cabezas de familia de Israel hicieron esto o hicieran esto en nuestro tiempo. Caerían directamente en el plano de la idolatría. Entonces, no solamente caerían ellos, caería toda su familia. Y no solamente caería toda su familia, sino que caería toda la sociedad. ¿Por qué? Porque cada sociedad está conformada por núcleos familiares. Desaparece la familia, desaparece una sociedad. Revisen en la historia. Entonces las caídas de las familias son sumamente importantes. La moralidad de una familia es sumamente importante para una sociedad. El que se levante o el que caiga una familia es sumamente importante y determinante para una sociedad. Entonces, por eso es que leemos que acá hay un mal precedente y los hijos siguieron los pecados de los padres. Por tanto, el pueblo sin entendimiento caerá, termina diciendo el versículo 14. Y yo decía, o sea, ya lo mencionó en el versículo 6, no lo perdamos de vista. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Ahora, está, en otras palabras, al enfatizar esto, Oseas está diciendo, están destinados a la destrucción. Ustedes no han querido que Dios les enseñe. Mi preocupación, sé que la de mi esposa es igual, el hecho de que, miren, todos los domingos estamos transmitiendo palabra, todos los días usted está escuchando palabra a través de los devocionales, cada jueves estamos tratando de tomar tiempo. Estos cultos son casi unos cultos de enseñanza y oración prácticamente, no solamente es de oración, no es solamente un versículo para que podamos orar y ya. Prácticamente es como iglesia nos hemos destinado a esto, ¿no? Es un culto de enseñanza para orar, con conocimiento, con causa, saber exactamente qué es lo que tenemos que orar. Pero sería trágico que usted esté recibiendo tanta palabra y usted no se deje enseñar por Dios. Se resista a ser enseñado por Dios. Sería el mismo equivalente. Y yo le diría lo mismo que dijo Oseas, están destinados a la destrucción. Están destinados a la destrucción. Piense, por favor, ¿realmente su vida es un buen ejemplo de consagración a Dios y a su familia? ¿Realmente es un buen ejemplo inspirador para su familia? Ahora, termina en esta parte. Mientras va pensando en esa pregunta, hay una advertencia, digamos ya casi final a Judá. Recuerda que todo esto le está diciendo la nación al reino del norte, a Israel. Pero el reino del sur está mirando todo lo que está pasando. Está enterándose de todo lo que está pasando. Versículo 15 dice, si fornicas tú, le dice a Judá, Dios le está hablando, Israel, a lo menos no peque Judá, y no entréis en Gilgal, ni subáis a Bet-Aven, ni juréis, vive Jehová. A lo menos no peque Judá. En este tiempo, yo ya le expliqué, los dos reinos divididos. Entonces, es una especie como Dios le está advirtiendo. Mira, Judá, no sigas este mal ejemplo. No sigas este mal ejemplo. Escuche, tendríamos toda la noche con mi esposa para darle todos los malos ejemplos que estamos viendo hoy en día. A pesar de 90 y tantos días de estado de emergencia, la gente ya está saliendo. ¿Quién se acuerda de Dios? La conducta misma de la gente habla de eso. Entonces Dios está recordándonos, no sigas ese mal ejemplo, porque si les va a ir mal a ellos con pandemia o sin pandemia, bueno, que no te alcance a ti, porque no te dejaste enseñar por mí, está diciendo el Señor. A lo menos no peque Judá. Eso también nos alcanza a nosotros. No entréis en Gilgal, ¿no? Las ciudades, porque menciona dos ciudades acá curiosamente, Gilgal y Bet-Aven, eran dos centros idolátricos en Israel, que habían sido implantados por el reino del norte, ¿no? Ahora, para un ciudadano de Judá era pues abominable que fuera a parar a uno de esos altares. Era idolatría, ¿no? Entonces, cuando nos acercamos
demasiado hacia el pecado o a los malos ejemplos, bueno, vamos a terminar cayendo de una u otra manera. Recuerda usted lo que dijo el apóstol Pablo cuando les escribe a los Corintios: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Con quién habla más? Mi esposa hacía referencia al hecho de los jóvenes, por ejemplo. Pasan más tiempo con sus compañeros de la universidad que escuchándole a Dios en estos tiempos. Los hombres que están trabajando, las mujeres que están trabajando online, pasan más tiempo en reuniones y escuchando fraseologías, pensamientos, formas de ver la vida de la gente no cristiana que de Dios mismo. Entonces, eso puede estar corrompiendo nuestro corazón. Recuerden, y se usa estas dos ciudades como una ilustración, creo yo, el profeta. Gilgal en un tiempo, recordemos que era donde los profetas fueron entrenados bajo Elías y Eliseo. Era una gran ciudad, era un centro de formación de profetas, pero se corrompió luego. Observe cómo puede afectarse un lugar santo. Pero lo otro, usted podría, los que conocen un poco de geografía bíblica, la ciudad de Bet-Aven, no existe la ciudad de Bet-Aven, no existe eso. Lo que Oseas está haciendo, está jugando con términos. Y este término es interesante porque en realidad se está refiriendo a Betel. Pero él está jugando con el nombre y le está cambiando el nombre a Betel. Recordemos que Betel significa casa de Dios. Pero Oseas está cambiando el nombre a Bet-Aven, porque Bet-Aven significa casa de engaño. Entonces le está diciendo, ya no, un día fueron casa de Dios, ya no son casa de Dios, ahora son casa de engaño. Detengámonos aquí porque tenemos que orar, ¿no? ¿Qué vamos a orar? Señor, ayúdanos y transfórmanos para ser un digno ejemplo de consagración a ti y para nuestras familias, y que no hagamos oídos sordos a tus advertencias, porque todo esto, recuerda, son advertencias. Oremos, Señor.
Nuestro Dios y Padre, rogamos y clamamos, Señor, en esta noche porque tú traigas transformación a nuestros corazones. El llamado tuyo a entregarte nuestros corazones. Dame, hijo mío, tu corazón, que no haya oídos sordos para esto, Señor. Que verdaderamente esta noche estemos entregando nuestros corazones a ti, porque necesitamos uno nuevo, Señor, en absoluto, para ser dignos ejemplos de consagración, no solamente ante tus ojos, sino hacia nuestras propias familias, Señor. Y que nunca hagamos oídos sordos a tus advertencias. Señor, todo esto lo tomamos como una advertencia para nuestras vidas, porque tú quieres nuestro bienestar, tú quieres lo mejor para nosotros. Perdona si a veces no entendemos el lenguaje tuyo, Señor. Hasta quizás hemos malinterpretado tus buenas intenciones para nosotros. Perdona, Señor. Pero limpia aún este pecado de nuestro corazón. Tomamos, Señor, la alternativa que estás alargando para nosotros en este día. Y la tomamos, Señor, sabiendo que todos tus pensamientos son de bien para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos queridos. Cerramos este tiempo de oración juntos. Una gran advertencia, por cierto, de parte de Dios, ¿verdad? Pero el capítulo 4 termina con los versículos 16, 17, 18 y 19, ¿no? Que ya es una especie de resumen que Dios hace acá. Porque como novilla indómita, y permítame leerlo y con esto terminar nuestra reunión de esta noche. Y como siempre le animamos, cerrando este tiempo, usted pueda aún quedarse con su familia o no sé con quién esté escuchando o siguiendo este culto. Tome un tiempo para revisar sus anotaciones. Insiste en algunas oraciones probablemente. Mire cómo resume el profeta Oseas y cómo esto nos atañe a nosotros. Verso 16, porque como novilla indómita se apartó Israel, dice, ¿no? El ganado puede alimentarse, según los especialistas, no se puede alimentar o se debe alimentar, dice, en campo abierto. Eso me llamó la atención descubrirlo. Debido a esa forma de alimentarlos, hace que no sean presa fácil de los depredadores, ¿no? Pero los corderos en lugares espaciosos se extravían del pastor. Y entonces son más vulnerables. Lo que está diciendo el profeta en esta frase, porque como novilla indómita se apartó Israel, el punto de Oseas es claro. Está diciendo, si actúan como una vaca testaruda, no esperes ser protegida como una oveja obediente. Si nosotros nos negamos a ser enseñados por el Señor y preferimos nuestros caminos, no esperemos que el Señor nos cuide o nos proteja como ovejas obedientes. No lo esperen, ¿no? Porque como novilla indómita se apartó Israel, y los apacentará ahora Jehová como a corderos en lugares espaciosos. Efraín es dado a ídolos. Efraín es dado a ídolos. ¿Quién es Efraín? Era la tribu más grande del reino del norte. Entonces decir Efraín era hablar del reino del norte. Efraín es dado a ídolos. Déjalo, dice. Esta es una manera para expresar el juicio de Dios que va a venir sobre Israel. Indefectiblemente iba a venir el juicio. Los asirios llegaron posteriormente y subieron contra ellos y Dios los dejó solos. Literalmente los dejó pelear solos. Leemos relatos en el Antiguo Testamento, Dios siempre sacó la cara por su nación. A veces ellos ni siquiera levantaron una espada, Dios los defendió. Esta vez los dejó solos luchar. Y por eso fueron esclavos. ¿Por qué? Por todas las razones que hemos leído y hemos estudiado en esta noche. Nosotros no queremos que Dios nos deje solos. Espero que ese sea el deseo de su corazón antes de terminar en esta noche, ¿no? Y esa sea su oración: Señor, no me dejes solo. Sigue trabajando en mí, porque hermanos, escúchenme, si Él nos dejara solos, quedamos en los abismos de nuestro corazón de naturaleza pecadora, y quién sabe hasta dónde nos podría arrastrar. No nos conviene, hermanos, no nos conviene quedarnos solos. Necesitamos al Señor para que Él siga trabajando en nosotros, ¿no? Su bebida se corrompió, fornicaron sin cesar, sus príncipes amaron lo que avergüenza, el viento los ató en sus alas y de sus sacrificios serán avergonzados.
está describiendo lo que ocurrió cuando los asirios se lo llevaron, ¿no? El estado paupérrimo y doloroso en el que quedó Israel. Por cierto, los del Reino del Norte nunca regresaron de su esclavitud. Fue tan severo esto. Algunos dicen que nunca se arrepintieron ni siquiera en el estado de esclavitud, como ocurrió con Judá, y Judá sí regresó. El Reino del Sur sí regresó. ¿Cuál es nuestra oración final de cierre? Yo le pido que ahí oremos todos juntos, porque esto es significativo, mis hermanos. A mí golpeó mucho mi corazón el hecho de no ser verdaderamente testarudos delante del Señor, ¿no? Como decíamos hace un instante, no te dejaste enseñar. Y creo que Dios eso lo ha repetido de 1000 formas muchas veces. Pero eso muestra cuán cerrados podemos ser en nuestro corazón. Oremos todos juntos ahí, mis hermanos, para terminar esta noche. Importante que el Señor nos ha hecho entender todo esto. Démosle gloria a Él. Démosle gloria a Él. Oremos, por favor, ahí todos juntos. Nuestro Padre y buen Dios, al cerrar este tiempo juntos de oración, Señor, para el cual nos convocaste en esta noche, hemos oído tu palabra y hemos temido, Señor. En verdad no deseamos ser renuentes a tu palabra, no deseamos ser testarudos ante tu presencia, ni ante la revelación escrita ya ahora en estos tiempos, Señor. Ni queremos enfrentar ninguna batalla solos, no, te necesitamos, Señor. Por favor, no nos dejes solos, sigue trabajando en nosotros. Sigue cumpliendo tu perfecta obra en nosotros, Señor, para ver tu poder y para ver tu gloria, porque es mejor, Señor, tu gracia, es mejor tu misericordia que la vida misma, Señor. Padre, nos alargamos por medio de la fe hacia ti en esta noche, Padre, y oramos por toda la iglesia, así como nos tienes unidos en este preciso momento, no porque sea una oración final, sino, Señor, porque requerimos como iglesia de que tú, Señor, no nos permitas salir de tus manos. No nos dejes, por favor, Señor. Y menos, Padre, nos permitas tomar una decisión que vaya contra ti, contra la comunión contigo. Padre, con acción de gracias, cerramos este tiempo totalmente conscientes que no solo seguiremos en tu presencia, sino que tú seguirás hablando a nuestro corazón, Señor. Aquellos que quieran aún tomar un tiempo de conversación contigo a solas, Señor, condúcelos por tu Espíritu a lo que convenga. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos, por otra vez, déjenos usar esta frase, verlos a través de esta plataforma y estar juntos cada jueves. De una u otra manera Dios nos permite estar así y confiando en su gracia, ¿no? Una vez más, se les ama, se les extraña, seguimos orando por cada uno de ustedes. Y por favor, al cerrar, no se desconecte. Hay un pequeño video con unos anuncios muy importantes que debe tomar en consideración. Un abrazo fuerte a la distancia a cada uno de ustedes. El Señor nos los guarde, el Señor nos los bendiga. Hasta el día domingo que nos estamos reencontrando. Dios los guarde. Chao. Dios los guarde. Bendiciones para todos. Iglesia, te compartimos los anuncios de junio. Porque lo estabas esperando, llegó Café Entre Amigos. Separa tu agenda este 26 de junio, 9 de la noche, por vía Zoom. Un tiempo especial donde todos los varones de nuestra iglesia volverán a reencontrarse en un tiempo especial de unidad y de oración. Asimismo, hacemos extensiva esta invitación a los jóvenes también de nuestra congregación. ¡Conéctate! Iniciamos la Escuela Bíblica de Discipulado con el curso Santidad de Dios. Inscripciones abiertas con tus líderes de GM. Si aún no eres parte de un grupo, por favor comunícate al número que sale en pantallas. Continuemos estudiando la palabra. Este viernes 19 de junio a las 8 p.m. vía Zoom, todos los tutores de GM tenemos un encuentro especial. Prepárate, próximamente Conexión, un tiempo de oración y alabanza a nuestro gran Rey. No te lo puedes perder.